Bueno, amados hermanos, es una alegría estar nuevamente con ustedes después de un fin de semana que no pude estar aquí en la iglesia. Hoy hoy va a ser nuestro último mensaje de estos mensajes que estamos dando de inicio de año. Ya se nos está yendo el primer mes del año, así que a partir de aquí vamos a retomar la serie que venimos desarrollando sobre los reinos de Israel. Quisiera que en este último mensaje podamos meditar en un concepto que es bastante sencillo, pero al mismo tiempo es difícil, que es la idea de la verdad. Es decir, es muy prepotente aparentemente de parte del cristianismo decir que tiene la verdad. Quisiera que podamos, si me pueden acompañar a 2 Corintios, capítulo 13, versículo 8. Ese va a ser nuestro punto de apoyo. Corintios, capítulo 13, versículo 8. Dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. El apóstol aquí nos está mencionando en el contexto de la carta de los Corintios que la verdad se sustenta en Dios y por lo tanto ir en contra de la verdad en cualquiera de sus facetas es una absoluta necedad. No tiene ningún sentido ir contra la verdad. Todo el sentido es estar en favor de la verdad. Es decir, cualquier persona razonable y que entiende de qué verdad estamos hablando, lo mejor que podría hacer sería alinearse con la verdad. Ahora esto es muy difícil de entender, es muy difícil de aplicar, porque la verdad de Dios generalmente va contra nuestros intereses, generalmente va contra nuestro estilo de vida, generalmente va contra aquellas cosas que en nuestra tendencia pecaminosa amamos. Pero en nuestro hombre renovado, la verdad de Dios es agua fresca, es una caricia al alma. El problema que tenemos como cristianos es que estamos inmersos en un mundo que aborrece la verdad y que por otro lado ama la mentira. Pensaba en una ilustración para introducirnos en el tema de la verdad y pensaba en una escena icónica del Nuevo Testamento, que es cuando Jesús está frente a frente con Poncio Pilato, el procurador romano que está a cargo de mantener el orden en Judea. Están frente a frente y en el capítulo 18, versículo 37 al 38, Pilato le dice: ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús le dijo: yo soy rey. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Juan 18, 37. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, le dice Jesús a Pilato. Imagínense la escena. Tenemos a este hombre que está siendo acusado de un montón de cosas por parte de su propio pueblo. Este es un hombre muy relevante de Galilea, de un pueblo de una zona de Judea donde generalmente se levantan todas las rebeliones. Están gritando que es Galileo y que está tratando de impostar su autoridad por encima de la del César. O sea, está haciendo todo. Este hombre es todo lo que no tiene que ser, es de lo que se lo acusa. Estando cara a cara con Pilato, le empieza a hablar de la verdad. Le empieza a decir: todo el que es de la verdad oye mi voz. Pilato queda sorprendido por la respuesta con la que este hombre le habla, por el atrevimiento, porque en un momento este hombre no le va a contestar. Pilato le dice: a mí no me hablás, le dice. Una locura absoluta. A mí no me hablás. Una cosa totalmente impensada.
Y cuando Jesús le termina de decir todo el que oye todo el que es de la verdad, es decir, todo el que está posicionalmente parado sobre la verdad, escucha mi voz. Y Pilato lo mira, seguramente con una mirada socarrona y cínica, y lo miraría como, pensemos un poco en quién es Pilato. Le dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Le dice, ¿no? ¿Qué es esto de la verdad? Pensemos en Pilato, ¿no? Es un hombre que llega a ser que llega a ser procurador romano. No cualquier persona llega a ese lugar. Seguramente cuando uno empieza a estudiar un poco la vida de Pilato te vas a dar cuenta de que posiblemente él no era un patricio, digamos, es decir, no era una persona que tenía suficiente alcurnia como para ser parte del Senado, pero si él hacía una carrera militar suficientemente exitosa, podía llegar al lugar en el que llegó. Es decir, él era un hombre muy hábil, él era un hombre muy astuto. Por otro lado, Judea era uno de los lugares más difíciles del Imperio Romano para mantener la Pax Romana. Era muy difícil, ¿por qué? Porque los judíos tenían un problema y es que eran extremadamente fanáticos desde una perspectiva romana. No podían creer el fanatismo de los judíos, no lo podían creer. Era una cosa muy chocante ver el fanatismo y el celo que los judíos tenían por el templo. Entonces, mandar a un hombre a mantener la paz en ese lugar era una decisión muy delicada. ¿Que estaría a cargo de quién? Tendría que estar a cargo de Tiberio César, es decir, el emperador. Tendría que también estar muy bien conectado, tendría que ser muy amigo del jefe de la guardia pretoriana, que es generalmente de ahí donde se comandaban muchas de las decisiones de quién terminaba tomando el poder en cada lugar del imperio. Es decir, para Pilato, que alguien venga y le empiece a hablar de la verdad, le suena un poco a cuento, digamos, ¿no? Le suena un poco a algo con lo que él no tiene un contacto real. Y en realidad, lo que le pasa a Pilato, en realidad es lo que nos pasa a todos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo así. Estamos en ese mundo donde la verdad, ¿qué es la verdad? Es la tuya, yo tengo la mía. ¿Cómo me podés venir a hablar de la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Se entiende lo que digo? Entonces un poco la actitud de Pilato está, por así decirlo, llevada al extremo, porque él está en un lugar que para llegar ahí hay que ser muy hábil y hay que ser muy astuto. Ese hombre maneja la distorsión de la verdad de una manera superior a la de todos los demás y por eso llegó a ese lugar, ¿sí? Porque es un hábil político. Ahora, Pilato no reconoce que la verdad encarnada estaba delante de él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, lo que le pasa a Pilato, en realidad es algo que en buena medida nos pasó a todos. Es un recordatorio de que la ceguera espiritual está a la vuelta de la esquina, de que profesando ser sabios podemos convertirnos en personas muy necias. Y aún siendo cristianos, aún siendo regenerados, habiendo aún nacido de nuevo, el viejo hombre que todavía mora en nosotros sigue enemistado contra la verdad. El viejo hombre que todavía mora en nosotros no se lleva bien con la verdad, no le gusta la verdad. Tiene un problema con la verdad, está como Pilatos, digamos. ¿Qué me puede venir a enseñar? ¿Qué me puede venir a enseñar este hombre que está siendo condenado por su propio pueblo, ¿no? Es decir, la altura en la que está Pilato y la bajeza humana en la que se encuentra Cristo hace imposible que lo pueda escuchar. Nuevamente, eso es un reflejo de lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces nuestra altura, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestra capacidad nos hace sentir que a veces Dios no está muy al tanto de cuáles son nuestras necesidades, de qué es lo que planeamos, de que yo en realidad sí tengo un destino claro para las cosas que quiero y no me gusta tanto que Dios se meta en eso. Ahora, pensemos a quién Pablo les dice específicamente, no se lo dice a otros de esta manera, se lo dice a los corintios, le dice, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Ahora, ¿a quién le dice Pablo esto? Bueno, Pablo se lo dice a los corintios, ¿no? Una iglesia que conocemos bien, una iglesia que se funda en una ciudad
extremadamente frenética desde el punto de vista filosófico, religioso, cultural. La cultura romana, greco-romana, digamos, de la cual provenían los corintios, era una cultura especialmente adversa a lo que el cristianismo propone. ¿Por qué? Porque la cultura helenista romana es politeísta. Eso es un gran problema para alguien que pretende venir con la verdad de un Dios único. Eso es un gran problema. Además viene con una cierta cantidad de demandas que son totalmente inaceptables, digamos, para una religión politeísta, donde se concentra la adoración a Afrodita. Tenían el templo de Afrodita, donde se practicaba la prostitución sagrada y se hacían sacrificios, cosa por las cuales los cristianos le van a escribir a Pablo por el tema de los sacrificios, por el tema de comer comida sacrificada a los ídolos. Pablo va a llegar entonces a este mundo, a esta cosmovisión tan adversa al cristianismo, va a llegar predicando de un Mesías crucificado que llama al arrepentimiento a todos los hombres. Va a ir primero a la sinagoga, como hace siempre. Estamos parados en el tiempo aproximadamente entre el año 50 y 51. Hace casi 20 años que Cristo murió. El Evangelio ya se está esparciendo por Judea, por Samaria y ahora está yendo hasta lo último de la tierra. Hace casi 20 años que el Señor murió y resucitó. Y el Evangelio se está propagando por todo el mundo conocido. Se está propagando en un mundo gentil que ahora va a ser la mayoría de la iglesia. Entonces se van a empezar a producir choques entre personas que provienen del judaísmo y personas que provienen del cristianismo, y todos están siendo parte de la misma iglesia. Todo esto en un contexto de cultura extremadamente pagana y adversa al cristianismo. Pablo va a fundar la iglesia durante su segundo viaje misionero, años 50-51 después de Cristo. Va a ir a la sinagoga, lo van a rechazar, hasta que en Hechos 18, del 8 al 11, la Biblia nos cuenta que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Luego de que se cumple este año y medio, en medio de un gran alboroto, Pablo termina huyendo a Siria y luego de Siria se va a terminar yendo a Éfeso. Va a pasar un tiempo, casi unos 3 años, en el año 54-55, Pablo va a estar en Éfeso, en su tercer viaje misionero, y se va a enterar de una serie de cosas que están pasando en la iglesia corintia. Se va a enterar de que hay líderes que se han levantado entre los hermanos y que están divididos entre sí. Algunos dicen: yo sigo las doctrinas de Pablo, y otros dicen: yo sigo las doctrinas de Cefas, de Pedro, y otros dicen: yo sigo a Cristo, ni a Pablo ni a Cefas, yo sigo a Cristo. Se va a enterar que hay divisiones en la iglesia. Se va a enterar que hay un hermano que está viviendo en fornicación con la mujer del padre. Una barbaridad terrible. Se va a enterar también de que los hermanos en la cena abusan de la cena del Señor, que se juntan a participar la cena del Señor y que algunos se embriagan y otros se quedan sin comer. Se va a enterar de una serie de cosas terribles, ¿no? Imagínense una iglesia fundada por el apóstol Pablo que está haciendo esto, ¿no? Entonces él va a mandar la primera carta, una carta bastante dura, y va a resolver varias situaciones que le plantearon. Una familia, que son la familia de los de Cloé, van a contar sobre el tema de las divisiones. También le habían mandado una carta, que él la menciona en 1 Corintios 7:1, por el tema de la comida sacrificada a los ídolos, porque eso tenía un gran problema de conciencia dentro de la iglesia. ¿Qué pasa cuando la comida fue sacrificada a los ídolos? Pablo, luego de mandar la primera carta, va a hacer una segunda visita
para tratar de confrontar el problema que hay con los líderes y parece que la visita termina muy mal. Termina todo recontra mal, al punto de que Pablo se va de la congregación y quedan las aguas revueltas todavía. Pablo mismo fue a visitarlo por segunda vez y no puede resolver el problema estando él en persona. Es resistido por los líderes que se levantaron y gran parte de la gente está cegada espiritualmente. Entonces Pablo va a mandar una segunda carta, que es la segunda carta de los Corintios, que es la que tenemos acá, donde él, su objetivo es terminar de corregir los problemas que todavía persisten en la iglesia y preparar una tercera visita. Él no quiere volver de nuevo, él no quiere ir de nuevo y continuar encontrando a los hermanos en las mismas situaciones. Entonces manda esta carta para corregir, para advertir de que la próxima vez que venga, la tercera vez que yo venga, no voy a ser indulgente, les dice. Vamos a mirar los versículos 1, miren conmigo rápidamente. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 1 y 2. Pablo va a citar Deuteronomio 19:15 para advertir que va a ir y va a disciplinar y va a excomulgar y va a poner en orden la iglesia. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, dice. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, que si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Les va advirtiendo, voy a ir una tercera vez y les aviso que no voy a ser indulgente. Y cita Deuteronomio 19:15. De los versículos 3 y 4 vemos justamente que la manifestación del poder de Cristo, porque él dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Lo que está diciendo Pablo, básicamente es, yo voy por tercera vez, voy a poner las cosas en orden, y aunque ustedes creen de mí que yo soy un hombre débil, les recuerdo una cosa, en debilidad es que se manifestó la salvación. En la debilidad de Cristo se manifestó la salvación para todo el mundo. Es decir, el hecho de que sea un hombre débil, chiquito aparentemente, poco respetable, desde el aspecto, no tengan en cuenta eso, porque recuerden esto, Cristo se manifestó en debilidad y en la debilidad de Cristo se manifestó el poder de Dios. Entonces está diciendo, en mi debilidad, aunque yo soy un hombre débil, poco respetable, poco digno del aprecio de ustedes, les digo una cosa, el poder de Dios se va a manifestar, se puede manifestar en mí. ¿Sí? El poder de Cristo dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. ¿No creían? Ponían en duda de que Cristo hablara a través de Pablo, digamos, ¿no? El versículo 5 los llama a hacer un examen y les dice, luego de haberles dicho esto, del poder de Dios, también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinaos a vosotros mismos, le dice. Es decir, voy a ir por tercera vez, no se fíen de mi aspecto porque puedo ser débil, pero el poder de Cristo, de Dios se manifestó en la debilidad de Cristo, también se va a manifestar en mi debilidad. Así que examínense, a ver si están en la fe. ¿O no saben ustedes que Cristo mora en vosotros a menos que estéis reprobados? Le dice, ¿no? Entonces ahora empieza a cobrar sentido que luego vaya a mencionar el tema de la verdad. ¿En función de qué te vas a examinar? ¿Cómo te examinas? ¿Con una lupa que no funciona? ¿Con un termómetro que no mide? ¿Cómo podés hacer un examen adecuado sin una regla adecuada, sin una norma? No hay examen posible, ¿no?
Es decir, si el instrumento no funciona, ¿cómo podemos fiarnos de la medición? ¿Es así o no? Bueno, Pablo les va diciendo, yo voy a ir a visitarlos, así que examínense. Y dice luego, pruébense a vosotros mismos. Es decir, no es solamente un examen, es además una prueba. Y la idea de examinar o de probar tiene que ver con un testeo que hacían para probar la calidad de los metales. Si un metal verdaderamente es de la aleación que tiene que ser, entonces tiene cierta conducta frente a determinadas pruebas, por ejemplo, térmicas o de volumen. ¿Sí? Se podía determinar que una moneda no tenía oro de verdad, es decir, o por ejemplo se podía probar la resistencia de una determinada armadura o de una determinada pieza de metal. Se podía probar si era resistente o no, si era verdadera o no. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es decir, si Cristo está en vosotros, tiene que haber pruebas tangibles. Yo tengo que tocar, tengo que medir y tengo que encontrar un resultado adecuado. Tiene que pasar la prueba. Es como diríamos en ingeniería industrial, un pasa no pasa, ¿no? Pasa no pasa. Esto es lo mismo. Si Cristo está en vosotros, claramente tiene que haber pruebas de que Cristo está en vosotros. Si no está en vosotros, no van a encontrar pruebas. Es decir, luego del test se van a encontrar que está todo roto, que la pieza se rompe, que genuinamente no tiene la aleación que dice tener. Y dice Pablo, más espero que conocieres que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Pablo fue acusado de ser orgulloso, ¿no? Entonces la única razón por la que Pablo quiere que la iglesia camine bien es porque él quiere ser aprobado, ¿no? Como el gran apóstol, como el gran maestro. Mirá la iglesia que tiene Pablo, son todos santos que están prácticamente al lado de los ángeles. Y Pablo dice, yo quisiera que ustedes sepan que independientemente de lo que piensen, yo no estoy reprobado. ¿Sí? Tengo el testimonio y el llamamiento que Dios me ha dado de que yo no estoy reprobado. Y si yo quiero algo bueno de ustedes, dice Pablo, no es porque a mí me interese ser aprobado delante de los hombres, porque yo estoy aprobado delante de Dios, eso me tiene sin ningún cuidado. Yo quiero, dice, oramos, y es una oración, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Y aunque nosotros seamos como reprobados, es decir, aunque nosotros seamos totalmente reprobados, mi único interés es que ustedes caminen en santidad, les dice Pablo. Y ahí viene el versículo 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Pablo pone, ¿qué es la verdad básicamente? La verdad es la palabra de Dios. Nada se puede contra la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice algo, lo más estúpido que se puede hacer es tratar de ir en contra. Es tratar de ocultarlo, cambiarlo, distorsionarlo, relativizarlo. Es lo peor que se puede hacer. Es lo más tonto que se puede hacer. ¿Por qué? Porque la verdad es inexorable, es inevitable. La ley de Dios es inmutable y todo aquello que se quiera levantar de manera ilegítima por sobre la verdad de Dios va a ser inevitablemente ruinoso. Esto no significa no conocer la verdad, no significa no estar de acuerdo con la verdad. Esto significa no aceptar la verdad, es decir, una conducta opuesta a la verdad. No estamos hablando de alguien que no conoce la verdad, estamos hablando de alguien que va contra la verdad. ¿Sí? Estamos hablando de alguien que hace un esfuerzo opuesto. Porque nada podemos contra la verdad está dada. Lo peor que se puede hacer es ir en contra de cualquier manera. ¿Cómo se puede ir en contra? Bueno, se puede ir en contra de manera directa, a sabiendas de lo que estás haciendo. También se puede ir en contra de manera pasiva. Es decir, esto sí, pero al final no. ¿Entendés? Sí, es la verdad, pero al final la verdad no lleva a nada, básicamente. No produce nada. Entonces esa es otra manera de ir contra la verdad.
Pablo nuevamente, versículo 9 al 10, dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Nos gozamos de que nosotros, si somos débiles, ustedes estén fuertes. En definitiva, no importa cómo estemos nosotros, de lo que nosotros nos gozamos realmente es de que ustedes estén fuertes, de que ustedes busquen del Señor. ¿Sí? Nuevamente Él está queriendo correr toda acusación de que es un hombre orgulloso, de que es un hombre soberbio. Luego en el versículo 10 advierte y cierra, por eso escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Nuevamente está refutando, miren todas las acusaciones que hay contra Pablo, de todo, ¿no? De todo, se lo acusa de todo. Y él está diciendo, la autoridad me ha sido dada, y cierra con lo mismo que empezó, voy a ir, y no quiero usar de la severidad que estoy dispuesto a usar. Entonces les mando esta carta como para que mutuamente se examinen. Examinados, miren versículo 5, a vosotros mismos estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Ahora, este examen no es un examen que tiene un aspecto introspectivo solamente, porque la carta, ¿a quién se la está mandando? ¿Se la está mandando a una persona en particular? ¿Se la está mandando a una familia en particular? ¿O se lo está mandando a toda una iglesia? Entonces, claramente, este examen tiene dos cuestiones. Tiene un aspecto interno, tiene que haber un aspecto interno, ¿sí?, en cuanto a la palabra de Dios, pero también tiene que haber una prueba externa. ¿Se entiende? Es decir, una prueba que te la va a dar otro cristiano, otra persona. ¿Cómo haces para que, como dice David, líbrame de los pecados que me son ocultos? ¿Cómo haces para darte cuenta de un pecado que te es oculto si no hay otro que te lo dice? ¿Se entiende? No hay manera, porque el pecado te es oculto. ¿Se entiende lo que digo? Si vos le estás pidiendo, Señor, que te lo revele, uno de los medios de gracia que Dios puede utilizar es la comunión con otra persona. Es que venga amablemente y te diga, hermano, hermana, me parece que vos no te estás dando cuenta que estás hablando de una manera que no corresponde. Porque yo te escucho que hablas, y decís esas palabras, las decís una atrás de la otra, y me doy cuenta que tu cabeza no se advierte de nada. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿de qué manera puede haber un examen correcto si el único examen te lo haces vos? Claro, obviamente, vas a ver aquellas cosas que son las que te parecen más terribles, pero les aseguro que hay muchas otras cosas, ¿sí?, que escapan al examen que yo puedo hacerme a mí mismo. ¿Se entiende? Por eso la carta no está mandada a el apóstata que me está retrucando a mí, no, la está mandada a toda la iglesia, ¿no? A toda la iglesia. Ahora quisiera que vayamos entrando de lleno en el versículo 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Vamos a la primera parte. Dice, porque nada podemos contra la verdad. Vamos a ver hasta ahí. Lo primero que tenemos que ver ahí es que hay una lucha que es inútil. Es decir, aunque los corintios quieran matar al mensajero, aunque el mensajero sea todo lo indigno que ellos piensen, aunque sea una persona tan orgullosa, que sea una persona tan indigna, porque es alguien que no parece un gran predicador como los predicadores griegos, ¿no?, que muchos podían tener un gran afecto por los deportes y ser grandes oradores, aunque Pablo no fuera ese tipo de orador. La verdad es la verdad. Es decir, la verdad no depende de quién es Pablo, la verdad depende de quién es Dios. La verdad nunca depende del predicador. No depende. El predicador es un cartero que viene con la carta. Toma, esto es para vos. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto cobra? ¿Quién es? Es lo menos importante de todo. Eso es lo que está queriendo decir, porque la verdad es la verdad. Es así. Entonces, lo peor que se puede hacer es ir contra la verdad. Ahora, cuando dice nada podemos, quedan claras dos cosas. Cuando dice, miren el versículo 8, porque nada podemos. El primer punto es el nada.
no está dejando abierta alguna posibilidad, no está diciendo generalmente no se puede contra la verdad. No está diciendo en algunas ocasiones cierra la puerta a cualquier tipo de obediencia selectiva. Es decir, Dios no puede suspender temporalmente alguna ley física. Dios puede suspender temporalmente alguna ley física. La ley de la gravedad para que Jesús camine sobre el agua, lo puede hacer y lo ha hecho. Lo puede hacer. Ahora Él ni por un segundo va a suspender su ley moral. Ni por un segundo lo va a hacer. Él prefiere ver a Cristo coronado de espinas, humillado y clavado en la cruz antes. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, cuando dice, porque nada podemos contra la verdad, significa que Dios es absolutamente tajante cuando se trata de su ley. Antes que ver su ley que no está cumplida, antes que no ver su ley cumplida, Él prefiere ver a su propio Hijo en la cruz, con las espinas clavadas en la cabeza, habiendo sido lacerado y estando crucificado y recibiendo toda su ira. Dios prefiere ver a su Hijo así antes que ver que su ley no se está cumpliendo. Por eso Él dice, nada podemos contra la verdad. Porque la verdad es la palabra de Dios. Y antes que ver que su palabra no está siendo cumplida, Él quiere y prefiere ver a su Hijo a lo que más ama, quiere verlo colgado de la cruz, con las espinas clavadas, habiendo sido lacerado, humillado hasta lo sumo. Quiere verlo así antes que no ver su ley cumplida. Imagínense que cuando entonces dice que nada, está cerrando toda puerta a cualquier tipo de obediencia selectiva. Está cerrando toda puerta a toda obediencia selectiva. Y cuando dice nada podemos, Pablo también nos está mostrando ahí algo ahí, que él mismo está incluido. Es decir, no hay ningún rango, no hay ningún título que un hombre pueda alcanzar, aunque Cristo mismo te declare apóstol, vos no estás exento de la ley. Vos no estás exento de cumplir con la verdad. No estás exento de nada. ¿Se entiende lo que digo? Porque no depende de la dignidad de los hombres, depende de la dignidad de quién es Dios. Entonces, si un apóstol, lo que está diciéndole Pablo es, si un apóstol no puede ir contra la verdad sin condenarse a sí mismo, cuanto menos ustedes, que ninguno de ustedes es apóstol, dice Pablo. Por eso dice, porque nada podemos, y se incluye. Y él menciona justamente en los versículos 12, en el capítulo 12, un capítulo antes, versículo 20 al 21, es decir, los últimos versículos del capítulo anterior, pues me temo que cuando llegue, dice, no os halle como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Es decir, me temo que cuando llegue, los encuentre como no quiero, es decir, persistiendo en todos los pecados, no habiéndose arrepentido de las cosas que saben que están mal. Temo llegar y encontrarlos así. Entonces ustedes me van a encontrar a mí como ustedes no quieren verme, es decir, de la peor manera, como alguien que viene con toda la severidad. Que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces, ¿por qué es importante que Pablo les diga nada podemos contra la verdad? Porque Pablo se va a encontrar con gente que conoce la verdad pero no está arrepentido del pecado. Es decir, ¿cuándo es necesario hablar sobre la verdad de Dios, que lo más estúpido que hay es ir en contra de la verdad de Dios, que es su palabra? Cuando te encontrás con corazones que están endurecidos por el pecado, con gente que sabiendo la verdad no le gusta, no la quiere practicar. Piensa que cuando dice nada podemos contra la verdad de Dios, en realidad ese nada significa bueno. Generalmente, casi siempre. Ese nada no es algo tan fuerte para esas personas como decir, che, si Dios prefirió ver a su Hijo clavado en la cruz, con una espina en su cabeza, crucificado, lacerado y habiendo recibido toda la ira de Dios, ¿no será que Él no le da lo mismo ver el pecado castigado o no? ¿No le da lo mismo que su ley sea cumplida o no? Porque si lo que más le interesa, prefirió que vaya a la cruz antes que ver que su ley no se cumple,
Entonces te da una idea de la severidad de Dios, te da una idea de cuánto le importa a Dios. Por eso los corintios necesitaban escuchar que nada podían contra la verdad, porque ellos creían que sí podían contra la verdad, que aunque la verdad no estuviera dando vuelta por ahí. ¿Y cómo no te das cuenta que no está dando vuelta ahí? Porque hay fornicación, porque hay envidia, mentiras, hay divisiones, hay todo tipo de intrigas entre los miembros de la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, ¿no? Cuando se ve todo ese orgullo, entonces decir, guarda, porque tener cuidado con ir contra la verdad de Dios, porque no depende de si te lo está diciendo Pablo, depende de quién lo dice, que es Dios mismo. Y Dios no te va a dejar ir muy lejos. Es decir, lo único que podés llegar a cosechar al ir en contra de la verdad de Dios es disciplina, es enojo, es castigo. Dios no te va a dejar que coseches otra cosa. Entonces esto es una prueba también para nosotros, amados. Y pensémoslo muy bien. Si haciendo este examen interno y el examen externo te da que hay cosas en las que estás persistiendo, entonces ese nada podemos contra la voluntad de Dios no está tan claro. Para nosotros muchas veces no está tan claro. Y pensaba en otra ilustración para pensar justamente cómo la verdad tiene que estar por encima de todo. Una de las cosas que se le achaca a Lutero es el haber sido un hombre muy duro, muy estricto, muy implacable, incluso con las personas que más quería. Uno de las personas que sufrió la implacabilidad, la rudeza de Lutero fue Philip Melanchthon, que fue prácticamente su mejor amigo. Fue uno de los grandes teólogos de la Reforma. A pesar de que Melanchthon lidiaba con Lutero, muchas veces Lutero se enojaba cuando veía que Melanchthon tenía alguna posición tibia con los católicos, digamos. Es decir, Lutero estaba peleando como una bestia y a veces se encontraba que Melanchthon tenía ciertos acuerdos, por así decirlo, no tácitos, pero no rechazaba todo, digamos, lo que a Lutero le parecía que había que rechazar, y eso hacía que Lutero incluso lo criticara públicamente a veces. Sin embargo, cuando muere Lutero, en 1546, Melanchthon se refiere a él como un gigante de la fe. Y dice, Lutero fue un hombre de temple tan firme que ni el peligro ni la muerte pudieron quebrantarlo, y fue el que inició la purificación de la doctrina verdadera. Este es un caso muy bueno, digamos, ¿no? De alguien que finalmente, a pesar de sufrir esa vehemencia que Lutero tenía por lo que entendía que era la verdad, reconocía la virtud en Lutero. Y hubo un caso que no fue así, de alguien que incluso estuvo más cerca que Melanchthon, que es conocido como Johannes Agrícola. No sé si lo han escuchado hablar a los que han leído algo de la Reforma. Es un personaje que aparece en los primeros tiempos de la Reforma, con Lutero. Antes de que Lutero clave las 95 tesis, las tesis de Lutero estaban dando vuelta. Entonces Johannes Agrícola se va a Wittenberg a estudiar con Lutero y se convierte en un luterano absoluto en su pensamiento y se une al grupo de hombres apasionados que estaban cautivados por el pensamiento de Lutero. La máxima de Lutero, que la salvación es solamente por la fe sin las obras de la ley, era una cosa media revolucionaria para ese momento. Agrícola era tenido en alta estima por su perspicacia teológica y por su lealtad a la causa de la Reforma. Estuvo presente, por ejemplo, cuando Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la capilla. Fue testigo de la disputa de Leipzig, donde Lutero se enfrenta a Johann Eck, que también fue un apologista católico, ¿no? Se enfrenta a Eck y Lutero le gana, y ahí estaba presente Johannes Agrícola. Se convierte en secretario privado de Lutero y entabló una estrecha amistad también con Melanchthon.
y estaba en el círculo íntimo de la Reforma de Wittenberg. Y aporta también su propia comprensión al movimiento de la Reforma que se estaba dando en toda Europa. Pero Agrícola tenía un defecto fatal. El problema era que el éxito se le subió a la cabeza. Se enorgulleció de sus propias habilidades teológicas y adquiere una vanidad que resultó siendo luego su propia perdición. En 1526, cuando la Universidad de Wittenberg buscaba un profesor de teología a tiempo completo, Agrícola se postula junto con Melanchthon. Eligen a Melanchthon y no a él. Entonces, a partir de ese momento, él le quedó una espina con Melanchthon y empieza a desarrollar una comprensión propia de la máxima que Lutero había enseñado, que es la salvación es solo por la fe, sin las obras de la ley. Esto lleva a que Agrícola empieza a atacar a Melanchthon y empieza a difamarlo como profesor y como erudito de la Reforma. Lutero, cuando escucha cuál era la discusión, resulta que Johannes Agrícola empieza a enseñar que como la salvación es por la fe, sin las obras de la ley, luego ¿qué función tiene la ley en la vida de un cristiano? Y Agrícola dice, ninguna. Se vuelve antinomiano. Empieza a decir, no tiene ninguna función, porque ya todo brota del Evangelio. ¿Para qué necesitamos la ley? Como la salvación es por la fe, sin las obras de la ley, lo que hace Agrícola es separar por completo y ponerlos en total contradicción. Al punto de que, por ejemplo, un seguidor fervoroso de Agrícola empieza a decir que aquel que predicar el Evangelio hablando de la ley, es ser un enemigo de la cruz de Cristo. Y que cuando vos predicás la ley, a una persona lo acusás de que está viviendo en pecado, pero es una forma de acusación que no es buena, digamos. Es decir, es una forma de acusación previa al Evangelio y que solo se necesita predicar el Evangelio. No hay que andar hablando de la ley para llevar a alguna persona luego a la fe en Cristo. Imagínense, Lutero escucha eso, tendría que haberlo destruido en pedazos a Agrícola. Sin embargo, Lutero media para que no continúe la gresca y entonces Agrícola se retracta. Y va a continuar así por más de 10 años, hasta que Lutero tiene que dejar Wittenberg ocasionalmente, y miren la confianza que le tenía, que lo deja a Johannes Agrícola, lo deja a cargo de la facultad donde Lutero enseñaba y de la iglesia donde predicaba. E inmediatamente lo que empieza a hacer Agrícola es empezar a criticar a Lutero y a decir que Lutero ya no era tan luterano. Es decir, que Lutero estaba traicionando la causa por la que antes había peleado. ¿Por qué? Porque está volviendo a la doctrina católica. Si los católicos dicen que la salvación es por las obras y por la fe, Lutero está diciendo lo mismo. ¿Sí? Miren la gresca, digamos, ¿no? ¿Qué termina pasando? Bueno, obviamente, cuando vuelve Lutero, lo apresan, lo expulsan de todos lados, y finalmente Johannes Agrícola se termina escapando y se va a Berlín. Y luego pasa a transformarse en un personaje menor, líder de una especie de secta que eran antinomianos. Imagínense. La huella de esta disputa queda plasmada en el Catecismo de Heidelberg. En el domingo, vieron que está separado por domingos, no sé si lo han leído alguna vez, pero está separado por domingos, son 52 domingos, donde hay una serie de preguntas en cada domingo. En el segundo domingo, la pregunta 3 pregunta, ¿cómo conoces tu miseria? Y la respuesta dice, por la ley de Dios. Lo dejan claro para que no se vuelva a levantar ningún otro Johannes Agrícola. Entonces, ¿esto qué nos enseña, amados? Esto nos enseña a estar vigilando constantemente. La verdad es algo por lo que uno debe pelear. Vemos que Lutero pelea por esto e incluso termina peleándose con un gran amigo y ayudante que incluso lo ayudó en cuestiones familiares y todo. Pero la verdad era más importante para él que cualquier otra cosa. Por otro lado, podemos ver que una persona que teniendo grandes dones y talentos también pudiera ser arrastrado por su orgullo y empezar incluso a enseñar algo que va contra la verdad, aunque eso luego termina siendo su propia destrucción.
Entonces, otro punto que debemos preguntarnos es, si nada podemos contra la verdad, ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, que básicamente contiene dos revelaciones fundamentales para todos nosotros. Para alguien que todavía no es cristiano es la ley y el evangelio, y luego todas las cosas que el Señor ha mandado, es decir, cómo se debe vivir la vida cristiana. Cuando las personas se convertían a Cristo y venían salían del bautismo de Juan, las personas inmediatamente preguntaban, ¿qué haremos ahora? Es decir, todo cristiano verdadero quiere conocer la verdad para hacerla. ¿Qué haremos ahora? Directamente la pregunta, no preguntaron cuál es la verdad, preguntaron directamente cómo llevarla a la práctica. ¿Cuál es la verdad ahora para llevarla a la práctica? Todo cristiano verdadero quiere saber cómo tiene que vivir. Quiere conocer la verdad no para ir contra la verdad. Quiere conocer la verdad para ir en favor de la verdad. Entonces, ¿por qué es necesario, por qué Pablo les habla de la verdad a los corintios? Es necesario recordarlo cuando nos enfrentamos a la dureza de corazón y el rechazo evidente de la verdad. Es necesario decírselo a quienes creen lo contrario, a los que enseñan y lo practican también con hipocresía. Jesús también pasó por algo similar. Él fue considerado lo peor de lo peor en su etapa aún de rabino y de maestro de la palabra de Dios. Él era rechazado porque se sentaba a comer y a beber, y en Mateo 11:19 él dice, habla de que habían rechazado a Juan el Bautista y ahora también lo rechazaban a él, y él dice, el Hijo del Hombre que come y bebe, dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mateo 11:19. Y Jesús les contesta, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es lo mismo que está diciendo, es algo similar, no es exactamente lo mismo. Lo que está diciendo Jesús es, en definitiva, la sabiduría, la verdad, es evidente cuando los hijos de Dios muestran sus frutos. La sabiduría es justificada por sus hijos. Ustedes pueden decir todo lo que quieran, pero en definitiva la verdad de Dios se va a hacer evidente. Y ahora lo vuelvo a todos ustedes, amados hermanos, la verdad se va a hacer evidente en sus vidas. Es decir, si ustedes están yendo contra la verdad de Dios, en algún punto, en cualquier punto de la verdad de Dios, se va a hacer evidente. Se va a hacer evidente, ¿por qué? Porque Dios no te va a dejar ir más allá de eso, no te va a dejar cosechar algo bueno de eso. ¿Por qué? Porque de eso depende su dignidad, como Dios, y Él no lo va a permitir. Recuerden esto, Él prefiere ver a su Hijo colgado de la cruz, con las espinas clavadas en la cabeza, prefiere verlo lacerado y con toda su ira encima antes que dejar pasar una jota o una tilde. ¿Se entiende? Cuando Dios dice que es nada de nada. ¿Sí? Y es nada de nada para nadie. ¿Sí? Es nada de nada para nadie, no importa de quién se trate. Luego vemos la supremacía de la verdad. Después de la coma, ¿qué dice? Sino por la verdad. Es decir, nada podemos contra la verdad. Nada se refiere exactamente a eso, a nada. Podemos significa que todos están subyugados a esa verdad. Todos somos mayordomos de esa verdad, no somos dueños de la verdad. Acá no hay dueños de la verdad, acá hay mayordomo de la verdad. Es decir, ¿con qué convicción me podría poner a hablar con un hindú, con un musulmán, con un judío, con un ateo y decirle, mirá, vos estás equivocado porque no crees en Cristo? O con un mormón, porque no crees en Cristo como Cristo efectivamente es, no porque yo soy dueño de la verdad. ¿Se entiende? No porque me crea yo tan superior a vos, sino porque es Dios mismo y no tu Dios, no el Dios de los mormones, no el Dios de los musulmanes, no el Dios que profesan hoy los judíos, es el único Dios verdadero el que ha decretado esto. Entonces nosotros somos, por así decirlo, mayordomos de la verdad, no somos dueños de la verdad. Entonces por eso podemos tener el tupé, si se quiere, o podemos tener el atrevimiento de decirle a una persona cómo debe vivir. Es decir, si Dios pone un pastor para que aconseje a una persona en algún determinado tema, si Dios pone a ese pastor ahí,
y ese pastor no es oído, entonces las personas que oyen están en problema. Están en problema. En definitiva, ¿por qué? Porque Dios ha dado maestros, pastores, para que justamente pongan orden en la iglesia, en las iglesias. ¿Está en problema el pastor? No, está en problema la gente. ¿Cuándo puede estar en problema el pastor? Cuando no dice lo que tiene que decir. Cuando ve y no corrige, cuando se le exige y no responde, entonces ahí el problema sí puede estar en un pastor. Pero también la Biblia y las Escrituras nos dan justamente pruebas para examinar cómo debe verse un pastor, cómo debe vivir, cuáles son las condiciones, los requisitos que debe cumplir. Ahí el que está en problemas es el pastor y no la iglesia. El pastor no puede decir, no, toda la iglesia está en contra mía. Sí, pero escuchame una cosa, ¿cómo estás viviendo vos? ¿Está en contra tuya o vos estás en contra de la palabra de Dios? Vos querés justamente ir en contra de lo que dice el versículo 8. Nada podemos contra la verdad. Vos todo querés poderlo contra la verdad. No es así. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, el problema no está entonces en la iglesia. El problema estaría en ese caso en aquel que no se quiere sujetar a la palabra de Dios. Luego de la coma dice, sino por la verdad. De esta manera, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, si nada podemos contra la verdad, entonces todo lo podemos por la verdad. Si nada podemos contra la verdad, entonces todo lo podemos por la verdad. Todo de todo, no. Todo aquello que es la voluntad de Dios. Entonces, si vos te das cuenta de que en algún aspecto de la verdad de Dios estás fallando como cristiano, si en algún aspecto de la verdad de Dios te das cuenta que tu santidad está comprometida porque la verdad de Dios no es cierta en tu vida, porque la verdad de Dios en vez de ir a favor en tu vida, va en contra, entonces no te preocupes, porque justamente Pablo aquí, a toda la iglesia, es decir, a una iglesia como la nuestra, a todos nosotros, nos estaría llamando a decir, examinate, examinate. Y ahora ya sabemos que Pablo no va a venir por tercera vez, pero sabemos que Jesucristo va a venir por segunda vez. Entonces, examinate antes de que te encuentres con el Señor, ya sea porque te vayas, porque en cualquier momento te podés ir, o ya sea porque el Señor regrese y te encuentre con las manos en la masa. Entonces, lo mejor que podrías hacer sería, o que podríamos hacer sería, escuchar el consejo de Pablo. En el versículo 8, conforme a la verdad de Dios, examinaos y probaos a vosotros mismos. Es decir, dejarte examinar por la palabra de Dios y también dejarte examinar por otros cristianos que también amen a Dios. ¿Sí? Dejarte examinar por otros cristianos, es decir, un cristiano que se examina a sí mismo, que no es parte de una comunidad, que también examina, está condenado a vivir en pecado, está totalmente condenado a ser esclavo del pecado. Jamás va a poder salir de ahí. ¿Y por qué? Porque porque no está en una comunidad que examina el pecado, lo cual sería muy grave, porque en las comunidades donde no se examina el pecado, generalmente el pecado entonces se fomenta, o porque no es parte de una comunidad, de ninguna comunidad. ¿Sí? Es como Abraham, digamos, ¿no? Yendo de aquí para allá. Entonces, ese examen tiene que ser conforme a la verdad. Y tenemos que tener esta confianza. Todo lo podemos entonces por la verdad de Dios. Si nada se puede contra la verdad, todo se puede por la verdad. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Resolver tu problema de fe. Necesitas creer, confiar en que por medio de la verdad de Dios, todos los pecados, todas las flaquezas, todas las debilidades que hoy te aquejan, pueden ser vencidas. ¿Por qué? Porque todo lo podemos por la verdad de Dios. ¿Y qué dice, por ejemplo, la verdad de Dios? Dice, por ejemplo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abrirá. Entonces, si no sabes cómo salir, entonces, ¿por qué no le pedís al Señor? Porque si nada podemos contra la verdad, todo lo podemos con la verdad. Y como decía Philip Melanchthon, le encantaba, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nada podemos contra la verdad y todo lo podemos por la verdad, entonces podemos decir también que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos decir eso, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, amados, si andamos en luz como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. ¿Sí? Si nada podemos contra la verdad y todo lo podemos por la verdad, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Esto es verdad? ¿La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, debemos confiar en eso. No creas que si te acercás a Dios clamando de todo corazón, te vas a encontrar una puerta cerrada. Te vas a encontrar una oración que no va a ser contestada. Todo lo contrario, amados. Confiemos en el Señor y clamémosle a Él, porque en definitiva nada de lo que estés haciendo contra la verdad en tu vida llegará a buen puerto. Te puedo asegurar que estás peleando contra Dios, pero podés vivir de otra manera. Podés vivir por Dios, podés vivir para Cristo y podés vivir por la verdad. Entonces debemos someternos a la verdad, defender la verdad y también animarnos a hacer un examen personal y también dejarnos examinar por otros para poder vivir por la verdad. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificamos tu nombre y te damos gracias porque tu palabra es verdad. Porque, Señor, tu dignidad depende de que tu palabra sea verdad y sabemos cuán infranqueable es, cuán implacable es, que ni una jota ni una tilde serán jamás corridas, que la ley de gravedad puede ser suspendida, pero no puede ser suspendido ninguno de los más pequeños de tus mandamientos. Te damos toda la gloria, Señor, y te pedimos que nos ayudes, porque ¿quién es suficiente para todas estas cosas? Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.